No importa si eres un amante refinado de la comida gourmet o un gordito apasionado de las garnachas, aquí todos son bienvenidos. Solo tienes que poner Sal al Gusto, presentado por Andrés Pereira. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sal al Gusto. Y qué feliz me siento saber que este es el primer episodio con el que estrenaremos nuestro canal en YouTube. Si no lo has hecho, puedes pasar por nuestro canal, suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando hay un nuevo episodio. Pero bueno, abordando ya el tema del día de hoy será un episodio un poco diferente porque no hablaremos tanto de historia. Hoy hablaremos sobre una polémica gastronómica que ha separado a México durante muchos años. Y es que este platillo todo mundo lo ama, desde el norte hasta el sur, desde Estados Unidos hasta China. Yo sé que todo mundo ama las quesadillas. Hoy nos daremos a la tarea de responder si las quesadillas son o no son de queso. Esta es una pregunta a la que los mexicanos no han encontrado respuesta. El tema puede parecer bastante obvio, si el nombre del platillo, uno de los más emblemáticos de México, se refiere al producto lácteo. Pero no, en el país existe un debate sobre la forma de elaborar el alimento. Para entenderlo hay que empezar por lo básico. Quesadilla básicamente es una tortilla elaborada con masa de maíz o harina de trigo que se sirve doblada. Lo que tiene dentro es el centro de la polémica. En Ciudad de México puede ser cualquier alimento con o sin queso, pero en el resto del país la quesadilla tiene que llevar queso. El tema ha dividido a los chilangos, que es como se conoce a los capitalinos, del resto de los mexicanos. Y los debates suelen ser bastante encendidos. Las discusiones sobre quién tiene la razón llevan varias décadas, pero se profundizaron gracias a las redes sociales. En espacios como Twitter existen miles de comentarios, videos, memes o caricaturas sobre el tema. Pero no se ha logrado llegar a un acuerdo. Ni siquiera cuando hace algunos años la Real Academia Española estableció un concepto del alimento. La quesadilla en México, señalaba la RAE, se definía como tortilla de maíz o de trigo doblada por la mitad, rellena de queso y a veces de otros ingredientes, propia de la cocina mexicana. Con una puntualización de esta naturaleza podría esperarse que terminara el debate, pero en México sucedió lo contrario. Muchos tuiteros originarios de la capital comentaron la definición de la Real Academia Española. ¡Los chilangos ganamos! ¡La RAE se equivoca! Fueron algunos de los mensajes. Incluso en la plataforma change.org se presentó en 2016 una iniciativa para corregir la definición de la academia. La propuesta se llama retomar el concepto correcto de la palabra quesadilla y fue presentada por Ricardo Mendoza Blancas. El autor comenta que en México hay un debate sobre si la quesadilla lleva o no lleva queso. Es claro que el nombre lo indica, y solo un estado de los 32 de la República está a favor de que no lleva queso. Así, he decidido poner en marcha esta petición para que la RAE retome el concepto verdadero y sobre todo lógico de la palabra quesadilla y deje de ser el ridículo ante Latinoamérica y el mundo. Estas fueron las palabras de Ricardo Mendoza Blancas. La petición obtuvo solo 81 firmas, pero el tono de la propuesta refleja cuán sensible es el tema para miles de mexicanos. Pero ¿y qué piensan los extranjeros de las quesadillas capitalinas? Bueno, pues creo que este audio lo expresa perfectamente. How do you fucking order a quesadilla with no cheese? The first ingredient in a quesadilla is cheese. It literally says quesadilla. What the fuck? And then when it's on the menu, when it says no cheese, it's in all caps because it knows you are all capping. La BBC Mundo le dice al chef Mauricio Méndez, en nuestro país hay ciertas cosas donde no puedes bromear. Muchos quieren demasiado a la cocina de su estado y la defienden casi a muerte. Sí puede causar algún problema si lleva queso o no, o si se prepara con harina de trigo o de maíz. Si es entre amigos no pasa de broma,
pero se da el caso de que alguien quiere demasiado el lugar en donde nació y puede prestarse a malas interpretaciones, y muchas veces se calientan la cabeza. Pero más allá de la polémica, lo cierto es que las quesadillas son un tema complicado, y no solo por el debate de chilangos y el resto del país, porque, además, en algunos lugares, el mismo platillo con los mismos ingredientes, tortillas y queso se llama diferente. En el noreste del país hay quesadillas que se preparan con tortilla de harina de trigo, queso fundido y jamón. Pero en Ciudad de México a ese plato se le llama sincronizada. Y si en lugar de jamón se añade carne preparada al pastor, el platillo se conoce como gringa. Pero si esta misma carne se sirve como una tortilla de maíz tostada y queso fundido, no es una quesadilla. Se le conoce como volcán. En la capital, las quesadillas más comunes se preparan con masa de maíz, que se fríe en aceite. Pero a eso en el sureste se le conoce como empanada. De hecho, en Ciudad de México hay distintas formas de nombrar a la misma preparación. Si la tortilla de maíz se elabora en el momento y si se sirve, por ejemplo, con chicharrón prensado, se puede llamar quesadilla. Pero si la tortilla estaba previamente preparada, entonces cambia el nombre y se llama taco de guisado. El debate parece estar muy claro para los capitalinos. Sin embargo, este tema aún debe entenderse por completo a lo largo y ancho del territorio nacional. En el norte se ha crecido escuchando que una quesadilla no es más que una tortilla de maíz o de trigo rellena de queso. Al menos por el nombre, esta conjetura es incuestionable para todos los provincianos no familiarizados con la historia de esta palabra. La cuestión es que estamos equivocados cuando al ir a la Ciudad de México y pedir una quesadilla, fruncimos el ceño luego de escuchar la pregunta, ¿con o sin queso? Y es que en ese momento nos surgen diferentes preguntas. ¿Cómo es que una quesadilla podría ser sin queso? Lo mismo que muchos mexicanos se han preguntado. Yo me seguía cuestionando hasta que hace poco un artículo reciente publicado por Milenio aclaraba finalmente las polémicas. Solo había que ir un poco hacia atrás en la historia. Los que viven en la Ciudad de México y sus alrededores sostienen que la quesadilla puede ser de queso o de cualquier otro ingrediente. Concluye el texto de la investigación, luego de consultar diversas fuentes, entre ellas al doctor Alberto Peralta de Legarreta, investigador y docente en turismo y gastronomía de la Universidad Anáhuac México Norte en ese tiempo. Y una de las pocas personas que se han tomado el tiempo de profundizar, llegar a fondo de la historia y esclarecer el tema. En primer lugar, en el Diccionario del Español de México, editado por el Colegio de México, se lee que una quesadilla es una tortilla de maíz o de harina de trigo doblada por la mitad, rellena de diversos alimentos como queso, papa, hongos, picadillo, chicharrón, flor de calabaza, etc., cocida en comal o frita. Por otra parte, se afirma en tal artículo que la palabra quesadilla no procede del náhuatl como afirman muchos, y encuentra su origen en la voz asturiana casadiela, que era un postre en forma de empanadilla dulce elaborada con masa de hojaldre de trigo, mezclada con queso y rellena de nuez y azúcar. La palabra pasó al castellano y se convirtió en quesadilla. Ahora, el primer documento en que se registra la palabra quesadilla data del año 1324 y se trata de la publicación catalana Llibre de Saint-Sauvy. Otra mención de la palabra existe en el libro L'Òpera de Bartolomeo Scapi, publicado en 1570. Al llegar los conquistadores españoles a México, se encontraron con el maíz y elaboraron una versión americana de sus quesadillas, que pudieron haberse adoptado primero en Veracruz. Porque en Veracruz, bueno, pues puedes escuchar mi episodio Cocina Mexicana en donde explico un poco sobre la historia de la cocina mexicana, de cómo empezó y se sabe que los españoles entraban y salían por el puerto de Veracruz. Y de ahí pasaron al centro del país, donde el pensamiento cosmopolita hizo posible que existieran quesadillas no solo de queso. El recetario más antiguo de México, el Nuevo Cocinero Mexicano de 1888, registra que la quesadilla puede o no llevar queso. Pero antes de eso, en 1827 se editó un recetario en la ciudad de Nueva York llamado Arte Nuevo de Cocina y Repostería, cuyo subtítulo decía Acomodado al gusto mexicano. Uno de los primeros recetarios en forma. 3 años después apareció El Cocinero Mexicano, cuya receta de quesadilla de regalo es así, y cito:
Se hacen la masa de hojuelas y gaznates, rellenándose con una pasta compuesta de queso añejo, canela, azúcar, azafrán, clavo, pimienta y un poco de culantro. Todo molido revuelto y batido con huevos. Así se cuecen en el horno. También aparecen otras variaciones como quesadillas cernidas, una masa de maíz y agua con manteca, para formar una rueda bien aplastada a la que se le pone queso en el centro. Luego se echa la manteca bien caliente, hasta que esponje. O bien, quesadillas de chicharrón, sesos y aguautle molido, que son huevitos de mosco, en donde recomiendan por primera vez hacerlas con tortillas de metate, con las que quedan más suaves y más sabrosas. Se recomienda hacerlas con la misma masa anterior, pero sin cernir. Así que dado esta información, se puede deducir que la quesadilla es un antojito mexicano y mestizo, que evolucionó de una elaboración dulce proveniente del viejo mundo. Pero Andrés, ¿la quesadilla es o no es de queso? Pues bueno, me voy a dar a la tarea de darle fin a esta polémica, a este debate, para que podamos disfrutar la comida como se debe. Después de esta ardua investigación, después de todo lo que hemos estado viendo, puedo afirmar que la quesadilla está hecho con... Muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Te agradezco que puedas estar escuchando un poco sobre la historia de la comida. Y si te gustó, puedes compartirlo con tu familia, con tus amigos. Puedes buscarme en YouTube, darle manita arriba, suscribirte y buscarme en las redes sociales como Sal al Gusto. Mi nombre es Andrés Pereira. Y recuerda que nadie te diga cómo comer. Tú solo debes poner Sal al Gusto. Hasta la próxima.